La segunda sala entra en sesión. Alegatos de admisibilidad, el requerimiento interpuesto por inaplicabilidad por el senador de la República, señor Carlos Bianchi, respecto a los artículos 239 y 240, la parte que indica el Código Penal. Tiene la palabra el señor relator. Gracias, señor presidente. Con fecha 17 de julio del año en curso, el senador señor Carlos Bianchi deduce requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto a los artículos 239 y 240, incisos primero, tercero y cuarto del Código Penal, en el marco de un proceso penal seguido en su contra ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas. Los preceptos legales impugnados establecen respectivamente las figuras de fraude al fisco y de negociaciones incompatibles como delitos perpetrados por empleados públicos en el desempeño de sus cargos. La acción de inaplicabilidad se promueve respecto a una gestión judicial en que el Ministerio Público, con fecha 23 de mayo de 2015, dedujo acusación contra el senador por los dos delitos tipificados en las normas a que se ha hecho mención. Se consigna en la acusación en cuanto a los hechos que don Carlos Bianchi, siendo senador por la circunscripción 19, en su calidad de empleado público e interviniendo en razón de su cargo, haciendo uso de su asignación para la labor parlamentaria, entre los años 2006 y 2010 arrendó como sede un inmueble en la ciudad de Punta Arenas, originalmente propiedad de su suegra, cónyuge y dos cuñados, como una comunidad hereditaria, que luego pasó a ser de propiedad de sus dos cuñados. Se indica en la acusación que durante el periodo de tiempo anotado, el senador Bianchi solicitó al Senado el pago de arriendo como gasto de oficina, habiendo pactado una renta con sobreprecio 6 veces mayor al promedio de mercado, dando así interés a sus parientes, infringiendo el deber de probidad y defraudando al fisco, estimándose la pérdida al Estado en aproximadamente 45 millones de pesos. En cuanto al estado actual de la gestión, consta de los antecedentes remitidos por el Juzgado de Garantía, que previa comunicación de que la Corte Suprema había dado lugar al desafuero del senador, por resolución de 13 de julio, el tribunal tuvo por deducida acusación fiscal y fijó audiencia de preparación del juicio oral para el día 6 de agosto próximo. Por resolución de la misma fecha, el juez tuvo por adherido a la acusación al Consejo de Defensa del Estado y por interpuesta demanda civil, y por deducida acusación particular por el señor Miodrag Marinovic. En relación con la presente audiencia sobre admisibilidad, el actor estima cumplidos todos los requisitos legales al efecto. Indica el senador Bianchi que junto con existir una gestión judicial pendiente que se sigue en su contra, por tanto es parte y que se encuentra pendiente, los preceptos legales que impugna son aplicables y decisivos para la resolución del asunto, pues precisamente los artículos 239 y 240 son el sustento legal de los delitos de fraude al fisco y negociaciones incompatibles por las cuales fue acusado. Agrega que encontrándose pendiente la realización de la audiencia de preparación del juicio oral, en la cual se deberá discutir la procedencia de la prueba que ofrezca tanto el Ministerio Público y los querellantes como su defensa, para acreditar o bien desvirtuar la existencia de los ilícitos, las normas reprochadas serán decisorias litis ya en dicha etapa procesal, afectando así el pronunciamiento de este Tribunal Constitucional, la pertinencia de la prueba que se ofrezca y, en definitiva, su defensa. En vinculación con lo anterior, en el segundo trocido del requerimiento solicita la suspensión del procedimiento en la gestión sublite. En cuanto al conflicto constitucional concreto sometido a conocimiento de esta magistratura y en relación con el requisito del fundamento plausible, en síntesis expone: primero, la aplicación del artículo 239 del Código Penal infringe el artículo 19, número 3, inciso final de la Constitución. La norma cuestionada no contempla la descripción de la conducta prohibida, infringiendo el mandato de determinación exigido por la Carta Fundamental y la tipicidad como elemento del principio de legalidad. Las expresiones defraudare o consistiere en que se defrauda al fisco no contienen certeza sobre el verbo rector ni sobre la conducta típica, así como tampoco se puede determinar cuándo se configura el tipo, cuando se trata de un empleado público y en operaciones en que intervenga en razón de su cargo. Asimismo, se desconoce cuál sería el deber funcionario infringido, de modo que la norma no contiene el núcleo esencial del tipo, a lo que se agrega que la referencia en la acusación al incumplimiento de un deber de probidad y un eventual reenvío a las normas de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional al efecto, atendido los términos amplios y genéricos de esta, tampoco permiten solucionar el problema de la indeterminación de la ley penal denunciada. Concluye que la norma reprochada incumple las exigencias constitucionales de lex certa y lex stricta, como derechos del individuo frente al ius puniendi del Estado, al tiempo que el principio de legalidad penal excluye la facultad interpretativa y la aplicación analógica por parte del juez. Segundo, la aplicación del artículo 240, incisos primero, tercero y cuarto del Código Penal infringe el capítulo quinto
y específicamente el artículo 62 de la Constitución. La norma cuestionada al consignar como delito el interesarse el empleado público en contratos u operaciones en que interveniere en razón de su cargo o que diere interés a su cónyuge o parientes en las mismas, importa una interferencia inconstitucional de la ley en la autonomía e independencia del Poder Legislativo. Lo anterior, toda vez que el artículo 62 equipara la dieta con la asignación parlamentaria, garantizando la autonomía presupuestaria del Congreso Nacional, que determina libremente y a través de sus órganos internos el destino de aquella, sin que pueda el artículo 240 limitar o restringir el uso de las asignaciones en el marco de la función parlamentaria, bajo amenaza de pena, pues ello importa infringir la separación de poderes garantizada por la Carta Fundamental. Previa cuenta, en sesión de sala de 21 de julio pasado y por resolución de la misma fecha, se acogió a tramitación el requerimiento sin conferir por ahora la suspensión del procedimiento solicitada y se fijó la presente audiencia a fin de que las partes pudieran alegar sobre la admisibilidad. Por presentaciones de fojas 90, 203 y 205 se hicieron parte en autos el señor Miodrag Marinovich, el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado. Concluyo, presidente, señalando que se han anunciado para alegar en forma los abogados de las cuatro partes. Muy bien, muchas gracias. Entonces, por el requirente, alega el abogado Miguel Soto Piñeiro por hasta 15 minutos. Les recuerdo a todos los abogados que esto es una audiencia sobre la admisibilidad, por lo tanto es sobre el artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, no sobre los hechos ni sobre el fondo. Tiene la palabra. Con la venia del excelentísimo tribunal, comparezco en representación de don Carlos Bianchi Chele a solicitar de este excelentísimo tribunal que acoja el requerimiento de inaplicabilidad interpuesto en su representación. De las distintas causales de inadmisibilidad que se contemplan a contrario sensu en el inciso 11º del artículo 93 de la Constitución Política de la República y en el artículo 84 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, pareciera que sólo pueden tener relevancia en esta audiencia los relativos a que el requerimiento esté fundado razonablemente o lo que es lo mismo a que tenga un fundamento plausible, que al ser los requisitos contemplados en términos más abiertos es el que admite mayor discusión. Ello por cuanto la concurrencia de los restantes requisitos a que se aluden los 5 primeros numerales del ya citado artículo 84 parece difícilmente discutible, pues creemos resulta evidente. En efecto, primero, es indudable que don Carlos Bianchi Chele es una persona legitimada para formular el requerimiento. Segundo, hasta donde es de nuestro conocimiento, los vicios invocados en el presente requerimiento respecto de los artículos 239 y 240 del Código Penal no han sido objeto precedentemente ni de control preventivo ni de control concreto, por lo que no han sido declarados conforme a la Constitución por este tribunal. Tercero, el certificado acompañado demuestra que la gestión judicial en que se aplicarán las disposiciones cuestionadas se encuentra pendiente en tramitación. Cuarto, es evidente que los dos preceptos respecto de los que se intenta el requerimiento tienen rango legal. Quinto, finalmente, los preceptos legales impugnados que definen los delitos objeto de la acusación son de aplicación decisiva en la gestión judicial pendiente, al punto que sin ellos dicha gestión perdería buena parte de su razón de ser. Ellos definen los delitos objeto de la acusación y en función de esos delitos se deberá juzgar en la audiencia de preparación del juicio oral la pertinencia de la prueba que se ofrece y por ende de las causales de exclusión. Centrados ahora en la exigencia de que la impugnación esté fundada razonablemente, ello se traduce, en primer lugar, en que el requerimiento no suponga solo una solicitud de que el tribunal
dilucida el correcto sentido y alcance de una o más disposiciones legales que se vayan a aplicar en una gestión cualesquiera. Problema de interpretación de la ley que en principio con matices escapa de la competencia de este tribunal y queda entregado a la competencia de los jueces del fondo. En segundo lugar, supone que en el requerimiento o en estos alegatos se haya explicado circunstanciadamente cómo la aplicación del precepto legal impugnado produce, en el caso concreto, un efecto contrario a la Constitución. En todo evento debe tenerse presente que ambos extremos, a propósito del juicio de admisibilidad, son objeto de un análisis preliminar y provisorio, y no de uno exhaustivo de fondo que constituye precisamente el objeto del juicio de inaplicabilidad. En cuanto a lo primero, en este nivel provisional, preliminar, parece evidente que la disposición que se contiene en el artículo 240 del Código Penal, como quiera que se le interprete, contiene a su vez una norma que prohíbe a los empleados públicos contratar con determinados parientes que en la misma disposición se especifica, y lo prohíbe en términos absolutos y bajo amenaza de una sanción penal. En este aspecto, la interpretación de la disposición legal es indiscutida y no requiere labor interpretativa alguna de este tribunal. Pues bien, es precisamente la aplicación de la disposición en que se contiene esa prohibición la que el requerimiento impugna como contraria a la Constitución, en específico como contraria al artículo 62 de la Constitución. Podrá estimarse discutible, lo que no creemos, la interpretación del artículo 62 en que se funda el requerimiento, pero ello ya no es un problema de interpretación legal, sino de interpretación constitucional, que en todo caso debe ser objeto del juicio de fondo de inaplicabilidad y no del juicio preliminar de admisibilidad. En todo caso, la regla dispuesta con fecha 5 de septiembre del 2011 por el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, que señala, comillas, los contratos que, financiados con cargo a asignaciones parlamentarias, se suscriban con personas sujetas a alguno de los vínculos de parentesco a que hace referencia el inciso sexto del artículo 4 de la Ley 19.886, deberán ser aprobados mediante resolución fundada por la Comisión de Ética y Transparencia de la respectiva Cámara. Atendido el hecho que los vínculos de parentesco señalados en dicho inciso sexto y los señalados en el artículo 240 del Código Penal prácticamente se superponen, dicha regla del Consejo citado constituye un significativo indicio de la corrección de la tesis que se expone en el requerimiento. En efecto, si la prohibición contenida en el artículo 240 se aplicara a las asignaciones parlamentarias, la regla del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias en referencia carecería de todo sentido, pues los contratos a que ella se refiere serían siempre constitutivos de delito. En lo que dice relación con la disposición contenida en el artículo 239 del Código Penal, el requerimiento tampoco supone una mera solicitud de que se esclarezca su verdadero sentido y alcance. La referencia que en el requerimiento se hace a las distintas interpretaciones de que ha sido objeto, todas con buenas razones de respaldo, tiene como propósito poner en evidencia
la absoluta indeterminación en que la disposición en comentario deja la conducta que realiza el tipo que en ella se contiene. En otros términos, se pretendía dejar de manifiesto que en este caso la ley no describe expresamente la conducta que sanciona, como lo demuestra por sí solo el hecho que para las mismas expresiones se proponen interpretaciones absolutamente disímiles y excluyentes entre sí, sin que la ley proporcione razones para preferir alguna de ellas. En suma, esta defensa no postula que una entre las diversas interpretaciones propuestas para el artículo 239 sea la correcta para el caso concreto y que así deba declararlo este tribunal. En su lugar, se postula que la indeterminación de las expresiones utilizadas por el legislador, comillas, defraudare o consintiere en que se defraude, es la que deja en la indeterminación la conducta típica y permite interpretaciones tan encontradas y excluyentes de la misma como las citadas. Adicionalmente, en el requerimiento se profundizó sobre la incerteza en que deja la conducta típica la interpretación de a ella que se acoge expresamente en la acusación del Ministerio Público. Respecto de esa propuesta interpretativa, la posición de esta defensa no es cuestionar la corrección de la misma en cuanto a interpretación de la ley, sino que, dejando imprejuzgado ese extremo, cuestionar la consecuencia inconstitucional que trae aparejada una aplicación de la ley que se ajuste a dicha interpretación, pues de conformidad a la misma, el artículo en referencia no describiría la conducta típica, sino que se remitiría indeterminadamente a otras disposiciones, incluso de rango infralegal, para estos efectos. Respecto a la forma en que la aplicación del precepto impugnado se traduce en un efecto contrario a la Constitución, en el caso del tipo penal descrito en el artículo 240, resulta evidente, pues dicha aplicación importa consagrar una restricción contraria a la Constitución en la determinación de en qué y cómo se gastarán las asignaciones parlamentarias, pues el parlamentario tendría prohibido, bajo amenaza de sanción penal, contratar con cargo a las asignaciones parlamentarias con las personas con las que estuviera ligado por alguno de los vínculos de parentesco descritos en el artículo antes citado. Mi representado celebró un contrato de arriendo, cuyo pago con cargo a la asignación parlamentaria correspondiente daba el interés de parientes de aquellos contemplados en el artículo citado. Si se aplica este artículo a las gestiones pendientes en el proceso penal donde incide este requerimiento, se estaría dando por concurrente un elemento del tipo penal que se contiene en el tipo en referencia, determinando tanto, primero, las pruebas que se ofrecerán y se solicitará excluir en la audiencia de preparación del juicio oral, como después el juicio oral mismo. En lo relativo al artículo 239, la indeterminación en la descripción de la conducta típica aumenta desmesurada e ilimitadamente las facultades de los órganos de persecución penal y deja entregado en manos del Ministerio Público y después del juez la determinación arbitraria de en qué consiste la conducta típica. Dicha determinación arbitraria infringe el mandato de determinación, porque la ley no estaría restringiendo la labor de los órganos de persecución penal, no se estaría cumpliendo con la división de poderes del Estado,
y el ciudadano, el empleado público, mi representado, no podría con anterioridad prever qué conductas suyas podrían entrar en el ámbito de la prohibición penal. ¿Cuál es la conducta que se prohíbe? Engañar a otros funcionarios, en concreto a otros funcionarios del Congreso, incumplir determinados deberes, y en ese caso, ¿cuáles deberes? Realizar una conducta con abuso de confianza, constituido no por la infracción de deberes, indistintamente cualquiera de las anteriores, en el evento que ello fuera lógicamente posible, lo que no creemos. La disposición del artículo 239 no permite esclarecer ese extremo. Y como no permite esclarecer ese extremo, infringe abiertamente el mandato de determinación, dejando entregado a órganos no democráticos la definición de por qué se iniciará persecución penal y eventualmente se dictará sentencia condenatoria. La aplicación de un precepto legal que deja en un grado de indeterminación como el apuntado, cual sea la conducta típica, es contrario al mandato de determinación consagrado en el artículo 19, número 3, inciso final. Y ese efecto solo puede ser evitado mediante la declaración de inaplicabilidad. Naturalmente, siempre podrá sostenerse que la definición de la conducta típica que se contiene en el artículo 239 del Código Penal satisface las exigencias del mandato de determinación en la forma que lo recoge nuestra Constitución. Pero, en el estado actual de la discusión sobre ese extremo, ello debe ser objeto del juicio de fondo sobre la aplicabilidad o inaplicabilidad de la disposición y no del juicio preliminar de admisibilidad. Por esas razones, centrados en la admisibilidad, es que venimos a solicitar de este excelentísimo tribunal que declare la admisibilidad del requerimiento deducido en sus dos conceptos. Muchas gracias. Por Miodrag Marinovich, alega el abogado Fernando Santelices, hasta por 15 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de su señoría excelentísima, comparezco en representación, como se señaló, del querellante particular, don Miodrag Marinovich Solo de Saldívar. Su señoría excelentísima, en razón y en respeto al tiempo que se nos ha fijado, vamos a centrar y hacer hincapié de algunas cosas que nos parecen fundamentales y que creemos van a permitir a esta sala de este tribunal declarar sin duda alguna la inadmisibilidad de este recurso. Por cierto, nos parece que en este caso las causales para la inadmisibilidad estarían dadas en los numerales 5 y 6 del artículo 84 de la ley orgánica de este tribunal. Y la primera cuestión que quisiéramos plantear tiene que ver con la idea de que la requirente ha solicitado la inaplicabilidad del texto de los artículos 239 y 240 del Código Penal, efectuando en su requerimiento una transcripción textual de las mismas, pero sin explicar por qué razón sería esta norma y no las normas anteriores al año 2009 las que tomarían aplicación en este caso concreto. Y sin duda, a nuestro juicio, esto sería sumamente claro y relevante para verificar cómo, si es que efectivamente estos preceptos legales van a tener aplicación en este caso. No. Como bien sabe su señoría excelentísima, los artículos 239 y 240 del Código Penal fueron objeto de una modificación en el mes de abril del año 2009 mediante una ley que es la ley 20.341, proyecto cuyo autor principal fue el destacado penalista, profesor y también diputado de la República, don Juan Bustos Ramírez. Proyecto que a su vez fue conocido, votado por el honorable senador Bianchi, ahora recurrente, sin que conste en el proyecto ninguna anotación o alguna moción o alguna indicación de su parte en términos de incomprensión. Pues bien,
bien conoce también este tribunal dicho proyecto porque en el mes de enero del año 2009, mediante oficio de la Cámara de Diputados, fue remitido a este honorable tribunal para efectos de que efectuara un control de constitucionalidad. Si bien en dicha oportunidad lo que se solicitó era un control de constitucionalidad del artículo 2 del proyecto de ley, lo concreto es que el oficio remisor contenía todo el proyecto en cuestión. Y es del caso que, como bien se ha transcrito en el requerimiento, los hechos que son materia del juicio tienen un origen en el mes de marzo del año 2006. De esta forma, previo al año 2009 y a las modificaciones de estos artículos, los hechos habían ya ocurrido y, por supuesto, sin entrar al debate de fondo, que es algo que le va a corresponder al juez, al tribunal oral en lo penal, lo concreto es que nos pone en la siguiente situación. Resulta que el artículo 239 actual, posterior al año 2009, contiene un régimen punitivo que es más intenso respecto de la pena privativa de libertad, pero menos gravoso respecto de la pena privativa de derechos. Luego, el artículo 240 establece también una penalidad superior en lo que se refiere a la pena privativa de derechos. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? ¿Cuál norma aplicamos? Si la norma que es anterior al año 2009 o la que es posterior al año 2009. ¿Y por qué ello nos parece sumamente relevante? Porque si entendemos y hacemos alusión al artículo 18 del Código Penal, bueno, la verdad es que no es claro cuál de estos preceptos es el que va a tener aplicación. 239 y 240 anteriores al año 2009, considerando, como dije, que los hechos parten en el mes de marzo del año 2006, o bien los que son posteriores al año 2009. Y en este sentido, la requirente no hay nada que nos haya dicho en su requerimiento respecto a por qué uno y no otro. Y en este sentido, por supuesto, eso será un tema a debatir al momento de la determinación de la condena. Y creemos que esto era de carga de la requirente explicarle al tribunal por qué, existiendo dos normas que son perfectamente aplicables a los hechos materia del juicio, no le ha explicado a este tribunal por qué razón una sí u otra no. Y en ese sentido, además, tratándose de normas jurídicas que son distintas, porque el proyecto de ley, en su momento, lo que hacía era señalar expresamente, se reemplazan en relación al artículo 239 y se sustituyen en relación al inciso primero del artículo 240. En suma, estamos frente a normas distintas que son y que pueden tener ambas eventual aplicación en este caso concreto. No encontramos ninguna explicación en el requerimiento cuál de estas debe aplicarse y desde ahí la falta de claridad de la requirente hace que sea sumamente discutible, si el precepto transcrito por ellas en este requerimiento tendrá aplicación en este proceso. Por otro lado, en lo que se refiere al artículo 239 del Código Penal, se impugna por parte de la requirente la inconstitucionalidad de la norma completa, tal como está señalado en la página 7 de su requerimiento, pero sin que se haga una distinción de cuál es la causal, cuál sería la posible causal de inconstitucionalidad de los incisos segundo y tercero final de la norma. Entonces, la pregunta que nosotros debemos hacernos, en el fondo, y que por supuesto también es objeto del fondo, pero lo planteamos para efectos de entender que no debe ser declarado admisible, es, ¿cuál es la razón que entrega la recurrente para decir que los incisos segundo, tercero y final del artículo 239 serían inconstitucionales? La verdad es que no hay ningún fundamento en el requerimiento. Y en este sentido toma aplicación la jurisprudencia de este mismo máximo tribunal, y si me lo permite, señor presidente, tal como está establecido en el considerando quinto de la sentencia en causa 1036, que señala que en efecto no puede considerarse como razonablemente fundado el requerimiento en primer lugar porque se encuentra dirigido, como da cuenta el considerando primero, contra un texto legal completo y en subsidio en contra de disposiciones citadas de manera genérica, a pesar de que saluda en particular al artículo 138, todo lo cual, como ha expresado este tribunal, no es consistente con la filosofía de la acción de inaplicabilidad, la que supone individualización de preceptos legales concretos y determinados que en su aplicación produzcan efectos contrarios a la Carta Fundamental. Continúa considerando, no cabe la inaplicabilidad respecto de impugnaciones genéricas y abstractas. A su vez, nos parece que a tal punto es abstracto el requerimiento que, si bien se cita el texto de la acusación que se sigue ante el juez de garantía, y que no, por tanto, y tampoco en el requerimiento se
profundiza adecuadamente por qué razón para este caso no sería aplicable la norma, a tal punto nos parece abstracto el requerimiento que, y además transformándose principalmente en una verdadera cuestión de inconstitucionalidad, que en el petitorio relativo a la impugnación del artículo 240, la requirente señala que este resultaría contrario a los principios de separación de poderes y expresamente señala en el requerimiento que se declare que esta norma no se aplica a los miembros del Poder Legislativo. Luego, creemos que en este caso vuelve a tomar mucha importancia jurisprudencia de este mismo tribunal, particularmente lo que se ha señalado en la sentencia en causa 727, que indica que de lo señalado precedentemente es posible concluir que para la procedencia del recurso de inaplicabilidad resulta indispensable que se deduzca con relación a un juicio o gestión en particular, en términos que no puede aceptarse la interposición de un mismo o único requerimiento para obtener la declaración de inaplicabilidad respecto de procesos diversos que se sustancian separadamente y sobre los cuales tampoco es posible saber el estado actual de su tramitación, que a raíz de esta situación debe concluirse que el requerimiento no está razonablemente fundado, pues los argumentos planteados no encuentran una causa específica y determinada sobre la cual sustenta su solicitud de inaplicabilidad. Por otro lado, nos parece que del texto del requerimiento queda de manifiesto que el problema que cree ver la requiriente tiene que ver más bien con la tipicidad o no de la conducta, más que con un reproche de constitucionalidad de las normas. Y creemos que lo que persigue finalmente la requiriente tiene que ver con un pronunciamiento de este máximo tribunal en torno a los hechos en materia de la acusación y de su adecuación o no a las normas del Código Penal, cuestión que es evidentemente propia del tribunal oral en lo penal que conocerá del juicio. Luego, nuevamente, este máximo tribunal también se ha pronunciado, por ejemplo, en sentencia de causa 1471, que declaraba inadmisible un requerimiento de inaplicabilidad por no estar razonablemente fundado, ya que, a juicio de este tribunal, el análisis de las argumentaciones esgrimidas en el libelo permite concluir que el conflicto de interés para la sociedad requirente dice relación con la tipicidad de una determinada conducta, más no con la aplicación de la norma que establece una sanción como es la que se impugna. También nos parece que es bien claro, y a la luz también de lo anterior, que tal como lo ha hecho ver mi contraparte, se habría dado cuenta, y me podrá corregir si creo que ahora nos dice que hay una interpretación, pero en el texto del requerimiento nos dice que hay 4 interpretaciones posibles respecto al alcance y sentido que se le puede dar al artículo 239, y en ese sentido es la misma requirente la que reconoce que hay 4 interpretaciones posibles respecto de este artículo. Y en este sentido hay reiterada jurisprudencia del tribunal que declara inadmisible requerimientos por no estar fundados razonablemente cuando los mismos van dirigidos en contra de un conflicto de legalidad que debe ser resuelto por el tribunal de instancia. Lo ha dicho en sentencia de causa 1220, 1256, 1350, 1384, 1480. Entonces, será el juez de fondo al que le va a corresponder hacer mención y determinar cuál es el sentido y el alcance final de esta norma. Su Señoría Excelentísima deberá tomar conocimiento que lo propuesto y alegado por la defensa y el honorable senador Bianchi en la gestión de desafuero fue precisamente un tema hermenéutico y no de orden constitucional precisamente en relación a la voz en razón de su cargo. Por esta razón nos resulta sumamente llamativo que el día de hoy esto pase, algo que pasó a ser de un tema absolutamente interpretativo, pasa a ser un choque frontal de la norma con la Constitución, a tal punto que de hecho los informes en derecho que fueron acompañados por la requirente fueron la base misma que se utilizó en la gestión de desafuero para decirle al Pleno de la Corte Suprema que la conducta no era típica. Y bien sabemos que si esa es la argumentación, estamos en presencia evidentemente de un conflicto de legalidad. Ya para ir terminando, nos parece que además es importante considerar que, por lo menos en lo que se refiere a la norma del artículo 239 del Código Penal, ya ha sido objeto de conocimiento por parte de este excelentísimo tribunal, particularmente las causas 2675 y 1328, esta última terminando incluso con una sentencia del Pleno, y
¿Por qué mencionamos esto? No vamos a entrar al fondo, por supuesto, sino porque lo que nos parece interesante es que si fuese tan evidente la inconstitucionalidad que pretende plantear la requirente, la pregunta que nos hacemos nosotros es por qué razón, si fuese tan evidente, no se hizo aplicación por parte del máximo tribunal de la facultad que le concede el artículo 88 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Y por otro lado, la verdad es que existiendo diversos pronunciamientos de tribunales, tanto de primera instancia como también en cortes, incluyendo en este mismo caso el Pleno de la Corte Suprema, como, conociendo todos estos tribunales en reiteradas sentencias, jamás ninguno haya levantado una cuestión de inaplicabilidad de los preceptos. Nuevamente creemos, y sin por supuesto entrar al fondo, que todas estas argumentaciones nos permiten sin duda cuestionar la plausibilidad del fundamento de este requerimiento. En suma, su señoría excelentísima, y espero terminar, creo que voy a terminar antes, nos parece que el presente requerimiento debe ser declarado inadmisible. A juicio de esta parte, el presente requerimiento se encuentra precisamente en las causales de inadmisibilidad que establecen los números 5 y 6 del artículo 84 de la Ley Orgánica, tal como hemos mencionado. Nos parece además que lo manifestado en el requerimiento por la recurrente no se condice ni con la actividad del acusado ni de la defensa durante todo el proceso que se inicia a mediados del año 2013, que ha manifestado comprender cuál finalmente es la acusación que se le está haciendo. De hecho, es más, en una audiencia de formalización en el mes de marzo de este año, el honorable senador ahora requirente, consultado por el juez de garantía si comprendía los hechos de la formalización, no presentó ningún reparo. Pues bien, creemos entonces que no es, o hay algún conflicto de por qué ahora sí hay un problema y en esa oportunidad, que era la oportunidad legal precisa para plantear ese tipo de alegaciones, no se haya hecho ningún tipo de alegación. Y esto también se contradice con la intensa actividad probatoria que ha tenido durante el juicio la defensa. Por lo mismo, nos parece que este requerimiento, creemos, ilustra finalmente cuáles son las reales pretensiones que está detrás de este requerimiento a puertas de una audiencia de preparación y frente a un inminente juicio oral, que tras 2 años de investigación, y por lo tanto solicitamos que se declare inadmisible y a su vez que se condene en costas a la requirente. Dejo minuta de alegato. Muy bien, muchas gracias. Por el Ministerio Público, entonces, hasta por 15 minutos, alega el abogado Pablo Campos. Tiene la palabra. Con la venia del señor presidente, alego por el Ministerio Público a fin que se declare inadmisible este requerimiento de inaplicabilidad por carecer de fundamento plausible, o más bien dicho, en los términos de la Carta Fundamental, en el artículo 93, inciso 11, por no encontrarse razonablemente fundado. Y sin perjuicio de que se trata de una audiencia sobre admisibilidad, resultaba imprescindible que sus señorías conocieran los hechos, y me voy a remitir a lo ya señalado en la relación sobre el particular, solamente precisando que no solamente se encuentra acusado en esta causa el senador señor Bianchi, sino que también sus 2 cuñados, doña Victoria Retamales y don José Santos Retamales. Respecto del senador Bianchi, se ha dicho, tal como se ha dicho, la acusación lo es por los delitos de negociación incompatible y fraude al fisco en carácter de reiterado. Respecto de doña Victoria Retamales, por fraude al fisco, y respecto a don José Retamales, por fraude al fisco en carácter de reiterado, y todos ellos en calidad de autores de los mismos. Y el desafuero del senador Bianchi fue concedido por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, y apelado fue confirmado por el Pleno de la Excelentísima Corte Suprema el pasado 1 de julio, encontrándose pendiente la audiencia de preparación del juicio oral para el día próximo 6 de agosto. Entrando de lleno ahora a lo que se refiere a la admisibilidad, estimamos que resulta evidente que este requerimiento de inaplicabilidad adolece de falta de fundamento plausible. Y voy a entrar primero a analizar lo que se refiere al artículo 239 del Código Penal. En primer lugar, estimamos que esta falta de fundamento plausible se observa en que de la lectura de este requerimiento se advierte que lo que en realidad se pretende, más allá de cuestionar la construcción del tipo del artículo 239, es cuestionar los términos que se ha redactado la acusación del Ministerio Público. Y ello queda en evidencia con una lectura de este requerimiento. Por ejemplo, a fojas 12. El requerente señala, si su señoría me lo permite,
señala expresamente: la acusación formulada por el Ministerio Público en contra de nuestro representado, que se acompaña en el primer otro sí del presente libelo, comprende conjuntamente, de un lado, explícitamente una imputación por infracción de deberes, en concreto un genérico deber de probidad, y por otro lado la descripción de hechos que pueden ser constitutivos de engaño a otro funcionario público. Se agrega luego que, de acuerdo a ello, y en virtud de lo que dispone el artículo 341 del Código Procesal Penal, eso podría dar lugar a una imputación por una estafa triangular en perjuicio del fisco, y termina por acusar derechamente una manifiesta supuesta indeterminación de la acusación en este aspecto. En la misma foja se agrega luego que aquí lo que se hace es, en la acusación, es sustituir la acción típica de defraudar por la de incumplimiento de deberes funcionarios, con lo que, a juicio del requerente, esto transformaría el artículo 139 en una ley penal en blanco. Esto es una ligera lectura del requerimiento y para cualquiera que lo lea se puede percatar de que en realidad los cuestionamientos se dirigen a la forma en que está redactada la acusación. Y al respecto cabe señalar que la acción de inaplicabilidad no es la vía idónea para impugnar y para cuestionar actuaciones de los fiscales del Ministerio Público, y así lo ha declarado reiteradamente este excelentísimo tribunal. Me refiero, por ejemplo, a los autos 1264, 1286, 1780, donde se ha señalado claramente que esta acción está dirigida a resguardar la supremacía constitucional sobre otro tipo de normas del ordenamiento jurídico, pero no se puede constituir en un mecanismo de revisión de las actuaciones o de los tribunales ordinarios ni de los fiscales del Ministerio Público. Pero resulta además que si se observa esto desde otro ángulo, también llegamos a la misma conclusión, porque en definitiva lo que se está tratando de traer acá no es un conflicto real de constitucionalidad, sino que mera legalidad y de las discusiones propias de un proceso penal que tienen dentro de ese proceso penal los recursos procesales suficientes para su resolución. Porque todos estos cuestionamientos, todas estas aprehensiones que tiene la requerente en relación a la acusación deducida por el Ministerio Público van a tener que ser conocidos y resueltos y zanjados por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal una vez que conozca toda la prueba que produzcan las partes y al decidir sobre la sentencia en este caso. Estimamos que aquí se manifiesta esta falta de fundamento plausible al pretender entregarle a este excelentísimo tribunal competencia para ello y solicitarle que se anticipe y ahora resuelva y se pronuncie sobre esta situación que está reservada para los jueces ordinarios del fondo. Ahora bien, aunque se pudiera entender que el cuestionamiento está dirigido en contra del artículo y del tipo previsto en el artículo 239 del Código Penal, tampoco esto sería un tema de constitucionalidad, sino que de mera legalidad, porque se refiere a la interpretación de la norma en cuestión. Y eso está claramente en manos de los jueces del fondo, tal como lo ha señalado en innumerables oportunidades este excelentísimo tribunal. Hago referencia, por ejemplo, a lo mencionado en los autos 824 del año 2007, en que un requerimiento dirigido contra los artículos 262 y 264 del Código Penal se señaló que no era esta magistratura la encargada de determinar el sentido y alcance legal de la norma, pues solamente le correspondía discernir si ese precepto era o no contrario a la Constitución. También puedo citar al efecto los autos 2815 de este año, 2015, donde también se refiere a que no es competencia de este excelentísimo tribunal el resolver acerca de una eventual aplicación abusiva o incorrecta de un determinado precepto legal, cuestión que corresponde a los jueces del fondo. De la misma manera, esto se plasma en los autos 1925. Y he dejado para el final de esta parte de mi alegato una mención a los autos 2675 del año pasado, puesto que se referían también a un requerimiento de inaplicabilidad dirigido en contra del artículo 239 del Código Penal. Y al declararlo inadmisible, este excelentísimo tribunal ha señalado que ese requerimiento carecía de fundamento razonable, porque la cuestión que se sometía a conocimiento tenía que ver más bien con una disputa sobre la interpretación y el alcance de la norma penal, y esa era una discrepancia de legalidad que debía ser resuelta por los jueces del fondo y no en sede de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Creemos que, siempre a juicio de todo lo que ya he señalado, corrobora lo que estoy diciendo, el hecho de que el mismo requerente, a fojas 10 del requerimiento, plantea que existirían 4 distintas interpretaciones acerca del artículo 239. La primera, que vería el medio de comisión
en el engaño, la segunda que lo vería en el incumplimiento de los deberes funcionarios, una tercera que podría considerar una mixtura de ambas, y la última que lo vería en una administración desleal del Estado. Con esta referencia creemos que queda muy en claro, a pesar de lo que ahora ha señalado el requiriente en estrado, de que lo que se pretende realmente es que este excelentísimo tribunal se pronuncie descartando alguna de estas interpretaciones o acogiendo otra. Y eso entendemos que es totalmente ajeno a la competencia constitucional en relación a esta acción de inaplicabilidad. Por esas razones, estimamos que en lo que se refiere al artículo 239 del Código Penal, este requerimiento debe ser declarado inadmisible por falta de fundamento plausible. Y en relación al artículo 240, también cuestionado, también vamos a hacer la misma solicitud, porque se cuestiona por el requiriente que esta no sería una norma aplicable a los miembros del Congreso. Señala que eso traería como consecuencia una supuesta restricción a la autonomía del Congreso para efectos de determinar en qué fines se pueden gastar las asignaciones parlamentarias, pretendiendo de paso que en este aspecto al menos los miembros del Congreso estarían por sobre la ley. Y a nuestro juicio aquí nos encontramos nuevamente frente a un tema de mera legalidad y no un tema de constitucionalidad, porque aquí sí que claramente tiene que ver con el alcance del artículo 240. Esto es de la determinación a quienes se aplica y a quienes no se aplica. No es un tema de constitucionalidad y tal como lo ha señalado excelentísimo tribunal reiteradamente en un criterio que ya se ha asentado por largos años, este es un tema que corresponde a los jueces del fondo. Puedo citar acá nuevamente el artículo 824, el fallo dictado en los autos 824, 1781, 2471. Y no puedo sino nuevamente traer a colación lo señalado y lo declarado en los autos 2675, que como ya señalé, se referían también a un requerimiento sobre el artículo 239 del Código Penal, puesto que ahí lo que se cuestionaba por el requiriente era la aplicación del artículo 239 a personas que no eran funcionarios públicos. Estimamos que es muy parecida a la situación que se reclama ahora en relación al artículo 240, porque tiene que ver precisamente con el ámbito de aplicación de la norma y a quienes se puede o no aplicar. Y en ese caso, este excelentísimo tribunal señaló, y lo reitero, que eso concierne a una disputa sobre la interpretación, sobre el sentido y el alcance de la norma, lo cual es una discrepancia de legalidad que tiene que ser resuelta por los jueces del fondo y no en sede de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. En consecuencia, corresponde que este requerimiento, en lo que dice relación con los cuestionamientos a ambos preceptos legales, sea declarado inadmisible por falta de fundamento plausible. Por lo tanto, solicito a sus señorías excelentísimas que, por incurrir en la causal de inadmisibilidad contemplada en el artículo 84, número 6 de la Ley Orgánica de este excelentísimo tribunal, se declare inadmisible este requerimiento. Eso es todo, Susana. Gracias. Por el Consejo de Defensa del Estado, alega hasta por 15 minutos el abogado Juan Ignacio Piña. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Con su venia, alego en representación del Consejo de Defensa del Estado, solicitando se declare inadmisible el requerimiento presentado por don Carlos Bianchi Chelec. El requirente, su señoría excelentísima, ha solicitado se declaren inaplicables los artículos 239 del Código Penal por contravenir el artículo 19, número 3, inciso final de la Constitución, es decir, por su contravención al principio de legalidad, y el artículo 240 por contravenir el artículo 62 de dicha Carta Fundamental. Ambos capítulos del requerimiento, su señoría, a juicio del Consejo de Defensa del Estado, deben ser desestimados, puesto que carecen de un fundamento plausible, no están razonablemente fundados. Voy a, en primer término, referirme a lo que se refiere al artículo 239 y su eventual contradicción con el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad contenido en el artículo 19, número 3, inciso final de la Constitución. El principio de legalidad, su señoría excelentísima, naturalmente está no solo reconocido constitucionalmente, sino que ampliamente difundido su alcance y genera básicamente dos imperativos fundamentales. El primero es de respeto irrestricto
por las exigencias que impone de certidumbre de la tipificación penal. Y el segundo, su señoría excelentísima, es el de no trivialización. Esto quiere decir que no hay, como intenta este requerimiento, una infracción del principio de legalidad cuando la porosidad natural del lenguaje exige una cierta disposición del tipo que permita captar distintos supuestos de hecho. Este tribunal, este excelentísimo tribunal, lo ha tenido muy presente ya en un fallo del año 2006, el rol 549, donde, si su señoría me lo permite, consigna claramente: la descripción típica, acabada y plena constituye un ideal limitado en la práctica por la imprecisión del lenguaje y la generalidad de la norma. Es decir, su señoría, hay una cierta porosidad del lenguaje que no implica necesariamente, como pretende sostenerlo el requirente, una vulneración del principio de legalidad. Este es el mandato de no trivialización del principio de legalidad como mandato de garantía. Por lo tanto, su señoría, este requerimiento en el capítulo respecto del artículo 239 presenta, desde la perspectiva de la taxatividad, tres falacias. La primera, la que sostiene que una eventual dispersión doctrinaria o jurisprudencial, específicamente sobre la expresión defraudar o consintiere que defraude, sería incompatible con el pleno respeto del principio de legalidad. Su señoría, la expresión defraudar o la raíz de fraude es utilizada durante 42 oportunidades en nuestro Código Penal. Y la posibilidad de que existan distintas interpretaciones respecto de esa específica mención no implica necesariamente que haya una vulneración del principio de legalidad. Su señoría excelentísima, cualquier dispersión de carácter doctrinal que impidiera la aplicación de los tipos por contravenir el principio de legalidad implicaría, entre otras cosas, que a partir de este momento el artículo 467 y siguientes, toda la regulación de la estafa no podría aplicarse, no solamente porque usa la expresión defraudar, sino adicionalmente porque también hay dispersión doctrinal respecto de en qué consiste un perjuicio patrimonial. Hay distintas concepciones de patrimonio. Y por lo tanto deberíamos dejar inaplicable también con esta lógica cualquiera interpretación, y aquí está el meollo del asunto, señoría excelentísima, que fuere plausible conforme al texto. Claramente, una argumentación de esa naturaleza lleva esta discusión al ámbito de la mera legalidad y de la interpretación de los tipos penales, cuestión que evidentemente es ocupación de los jueces del fondo. Su señoría excelentísima, tanto es así que el requirente ha establecido las supuestas 4 eventuales interpretaciones posibles y se ha detenido expresamente en aquella que parece ser recogida por el Ministerio Público. Yo no voy a ahondar en este punto porque ha sido claramente mencionado por la Fiscalía. Sin perjuicio de eso, en ese ejercicio, su señoría excelentísima, si usted me permite, el propio requerimiento se permite proponer la interpretación que debe declararse inaplicable. Es decir, propone el cambio de la expresión defraudar por la expresión con infracción de sus deberes, para sostener que esa interpretación es la que debería declararse implausible. La verdad, su señoría excelentísima, y en esto voy a pasar relativamente rápido porque creo que esto ya ha quedado claramente establecido, lo que nos está proponiendo en realidad el requirente es declarar inaplicable una determinada forma de interpretación del artículo 239. A pesar de que ahora en sus alegaciones pretende hacer pensar que es la incertidumbre que generan estas 4 posibilidades las que ameritarían una declaración de esta naturaleza. La verdad, su señoría, es que hay una tercera falacia en la que descansa este requerimiento que también implica esa, a esta altura, manifiesta falta de plausibilidad. Porque también se permite afirmar que la existencia de un elemento normativo implicaría la existencia de una vulneración al principio de legalidad. En otros términos, hace una equiparación entre un eventual elemento normativo, sea el que se desprenda de la expresión defraudar o de una eventual infracción de deberes, si esa fuera la interpretación de la que estuviésemos hablando, que implicaría una vulneración del principio de legalidad. Y la verdad, su señoría, es que este excelentísimo tribunal también ha sido particularmente enfático en dejar claro que esa no es una afirmación plausible, si su señoría me lo permite.
pronunciándose respecto de expresiones como autoridades en el rol 824 del año 2007, o incluso conviviente, reconoce que se trata de elementos normativos. El tribunal estima que esa labor, determinar a quiénes se refiere la ley con un determinado término, corresponde al juez del fondo porque consiste en interpretar la norma, fijando su sentido y alcance. Precisamente, dice, sobre el rol que cumple dicha voz, el tipo penal que estudiamos no es transformado en un tipo penal abierto, como aduce el requirente, sino que se trata de un elemento normativo integrado al tipo penal. Y ese elemento normativo del tipo, en este caso, a propuesta del propio requirente, la expresión defraudar o consentir que se defraude, debe ser llenado en su interpretación por el juez del fondo. Y no hay aquí una verdadera controversia de carácter constitucional, sino que existe una discrepancia respecto de la legalidad. Su señoría, solo para terminar respecto del artículo 240, porque los argumentos ya han sido claramente vertidos. No queda muy claro en el requerimiento cómo es posible que el artículo 240 contravenga lo dispuesto en el artículo 62. Se habla de una eventual internación del Poder Judicial en la independencia del Poder Legislativo a través de la regulación de sus finanzas. Sin perjuicio de lo anterior, y para no repetir los argumentos ya vertidos, hay un solo argumento que hace absolutamente implausible esta argumentación, y está en el propio texto del artículo 62. Porque el propio texto del artículo 62 de nuestra Constitución Política de la República, que me permito leer, dice: los diputados y senadores percibirán como única renta una dieta equivalente a la remuneración de un ministro de Estado, incluidas todas las asignaciones que a estos correspondan. Su señoría, esta es una causa que versa sobre la aplicación que se ha dado y la eventual defraudación sobre la base de las asignaciones parlamentarias, que no tienen nada que ver con lo que se consigna en el artículo 62. Las asignaciones parlamentarias no forman parte de la renta de los parlamentarios y no son aquellas asignaciones que se entregan a los ministros de Estado y que sirven para efectos de equiparar las rentas de los parlamentarios. El artículo 62, su señoría excelentísima, es absolutamente impertinente. La naturaleza de las asignaciones parlamentarias no versa sobre aquello que está regulado en el artículo 62, que es una norma que tiene una naturaleza absolutamente distinta. Desde esta perspectiva, su señoría, tanto el capítulo referido al artículo 240 como el artículo 239 en su vertiente de fraude al fisco, no se encuentran plausiblemente fundadas de tal manera de que pueda ser declarado admisible este requerimiento y por ello no debe, a juicio nuestro, prosperar. Bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, señores ministros? ¿No? Muy bien. Concluida entonces la vista de la admisibilidad.